Hola, bienvenidos a Hope Lab Podcast, donde cada historia es un experimento de esperanza. Soy Elena y hoy tenemos una conversación con esperanza, con juventud, con entusiasmo, con liderazgo y con alguien de aquí cerca, de vecino de Honduras, que nos va a acompañar y les presento a Alan Ortiz. Hola, Hola, ¿cómo Alan. estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación. ¿Tú qué tal? Muy bien. Déjame hacerte una digna presentación para que se ubiquen en texto y contexto nuestros oyentes y nuestra audiencia. Alan Ortiz es politólogo guatemalteco, analista y estratega político. Es fundador, director de Guateactiva, presidente en Guatemala de la Alianza para Centroamérica y editor y articulista de Centra News. Su trayectoria combina política pública, gobernanza democrática, comunicación estratégica y formación de nuevos liderazgos. Ha participado en programas internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos y colabora con organizaciones que promueven la libertad, la democracia y el desarrollo en Centroamérica. Así que, Alan, bienvenido. Vamos, va a estar muy enriquecida esta conversación. A ti, Gracias muchas gracias. por ¿Cómo estás? tu tiempo. Muy bien, muy emocionada. Estuvimos compartiendo hace poco en Guatemala, pero en realidad venimos conversando y conociéndonos desde hace ya bastantes años. Justamente hoy me acordaba que creo que los dos entramos casi al mismo tiempo a colaborar con la Alianza, un espacio que nos reúne la Fundación Frederick Naumann para la Libertad. Y nada, contame, porque ahorita en Guate estuve justamente compartiendo con los jóvenes de un programa que liderás, que era la 13ª edición, si no estoy equivocada. ¿Y qué se siente estar con jóvenes que quieren, que creen y que quieren apostar por un país mejor? Creo que estás en mute. Ahí estamos. No, primero que todo, muchas gracias. Yo creo que tú nos estuviste acompañando. Genuinamente, creo que Generación de Cambio ha sido un punto de partida para la vida personal de muchos guatemaltecos y ahora lo puedo decir, creo yo, con mucho orgullo, centroamericanos, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, que han sido parte de nuestros programas de formación política. Hoy, y lo tengo que decir, estoy muy orgulloso de ser el presidente de la Alianza para Centroamérica, que es un espacio, creo yo, por mucho necesario para los liberales en Centroamérica, que lo que buscan es justamente un espacio para platicar y conversar con otros liberales. Generación de Cambio se convirtió en una oferta de formación político-ciudadana para enseñarles a los chicos, ¿verdad? Y para enseñarles, no digo educarlos, sino para que ellos puedan ver lo que es la oferta política y ciudadana liberal en Centroamérica, gracias al apoyo de la Fundación Frictama para la Libertad y SILC, dos proyectos que están muy presentes y muy cercanos a nosotros, no solamente por el proyecto en sí mismo, sino por una visión de encontrar y entender lo que el liberalismo le puede dar, lo que el liberalismo puede aportar a Centroamérica. Estuviste con nosotros, definitivamente, de hecho, yo creo que llegaste en un momento crítico, porque es un momento en el que como organización nos damos cuenta que es momento de modernizar, no quiero decir modernizar, porque eso implicaría ¿verdad? Una cuestión histórica. Soy profesor de universidad, entonces a mí me importan mucho esos contextos, pero digamos,
no modernizar, actualizar, es la palabra que estoy ujú, buscando, actualizar procesos y formatos que creo yo que hoy por hoy representan un reto para los liberales. Y no solo para los liberales, también para los socialistas, para los anárquicos, para los conservadores también. Y es importante, es una lucha que yo creo que contraintuitivamente de lo que pensamos, es una lucha que tenemos que dar juntos, ¿verdad? Las personas que pensamos distinto tenemos que dar la lucha juntos de pensar distinto, porque el enemigo es el que no quiere pensar o el que está en contra del que piensa. sí. Y definitivamente tenemos un reto y yo creo que según nosotros vamos creciendo y vamos avanzando en experiencia, vamos viendo detalles que cuando éramos más jóvenes no veíamos. Y, y, y haciendo unos pasos para atrás, eh, ¿por qué me acuerdo de siempre verte muy comprometido con el tema de formación ciudadana, con jóvenes, formación ciudadana en general, pero con jóvenes también? ¿Por qué? Por o tuviste en algún momento, creo que varios tenemos como ese aha moment en nuestra carrera, que dijiste: "Tengo que hacer algo aquí y tengo que comprometerme un poco, remando contracorriente", porque no es no es lo cotidiano que los jóvenes se reúnan, Hablar de política. ajá, pero también no solamente la política vernácula, ni esta política que nos tiene a donde nos tiene, sino una formación consciente, comprometida. Sí, yo veo estos chavos muy responsables de lo que estaban haciendo y del compromiso que habían adquirido. Entonces, ¿qué te lleva a hacer esto y ya por tantos años? Bueno, creo que inicialmente era que yo era uno de esos jóvenes, ¿cierto? A los 19, 20 años, ya hace mucho tiempo. Eh, Creo que personalmente entendí que había una tercera opción pendiente para América Latina, específicamente para Centroamérica. Una opción democrática, liberal. Y en ese momento, yo recuerdo cuando en mi iniciativa por querer hacer cosas, creo de que en ese momento existían dos o tres proyectos políticos que eran muy ideológicamente marcados, que al día de hoy siguen trabajando, gente muy conservadora, gente muy de izquierdas, ¿verdad? Enfrentados de ambos lados, ¿verdad? Muy en esta visión binaria del mundo, en donde es una lógica amigo versus enemigo. Y yo personalmente nunca congenié, y voy a decirlo, en ese momento, a los 18, 19 años, recibí invitación de ambos lados para unirme a esos lados. Pero mi convicción sobre que podría haber otra solución, ¿cierto? Que no es A o B, ¿cierto? Y que luego no tiene por qué ser C, puede ser A1 o A3, ¿verdad? O B2. Y eso es importante. Creo que en la búsqueda y en la construcción de esas soluciones, encontramos, y lo digo en plural, porque éramos un grupo de jóvenes con muchas ganas de aportar, pero con pocas opciones de cómo aportar. Porque, a ver, y creo que eso se replica hoy. Ujú, Hoy como joven te toca aportar o en contra de A o en contra de B, pero no a sí, favor de algo. Y eso me molestaba mucho. Me molestaba profundamente la idea de que los guatemaltecos tuviéramos que escoger entre estar en contra de alguien o algo en lugar de a favor de algo. Y mi visión política, mi visión social, siempre ha sido cómo hacemos para construir, para traer. Destruir es muy fácil, Elena. sí, Es muy fácil hablar mal de alguien y que todo el mundo sospeche de esa persona. Es muy difícil que una persona se quede callada
y que por años trabaje por algo. Y es muy fácil que la gente se aproveche de las personas que lo están haciendo por las intenciones correctas. Es muy difícil y es muy lamentable, pero es la realidad en Sí, Centroamérica y creo que en el mundo. Pero la razón por la que tú puedes encontrar una oportunidad en las mentes más jóvenes, en los espíritus más jóvenes, es porque hay camino por recorrer, hay reglas por entender, hay espacios por acordar, oportunidades para dar y visiones para compartir. totalmente. Ahorita que mencionabas el en contra, me siempre voy a ese momento en el que ya estamos cerca de las elecciones en nuestros países y es muy lamentable que el anti algo o el anti alguien es el que se impone, porque es más fácil. Y lamentablemente en nuestra región y yo creo que en Latinoamérica en general no se vota a favor de alguien, se vota en contra de alguien. No, porque es más cómodo, es más fácil y es casi siempre a donde la masa se ubica. Y no quiero no pertenecer y no quiero ser juzgado, ni como dicen ahora los chavos, ni que me funen. Entonces es más fácil y no dar una apuesta, porque cuando uno da una apuesta por algo, por una postura, es que tenés que hacerte responsable por esa posición. ¿Qué viste, Alan? Uno cuando está visionando un proyecto, una idea, uno dice: "Es que siento que esto no lo ha visto alguien más. Es que esta es el lado que yo creo que por aquí es". ¿Qué viste en la juventud que vos crees que no estaban viendo o estaban viéndolo de una óptica no correcta las otras posiciones? Ahí voy a discrepar un poco con la pregunta y es que yo creo que la razón por la cual apostar a la juventud es bastante obvia y es la razón por la que todos le apostamos a la juventud. Eh, Más bien creo que lo que determina el éxito de un proyecto de jóvenes es la capacidad de mantenerse, la disciplina de mantenerse, creyendo que el proyecto puede dar frutos. Entender que la juventud, yo estoy en un colegio salesiano, yo soy católico, en un colegio salesiano en donde el padre, el director, me recuerdo muy bien, de apellido Dubón, decía en las mañanas, la juventud es una enfermedad que se cura con los años, ¿cierto? Y creo que es importante entender eso. Yo hace mucho creo que me dejé de considerar un joven, pero hace mucho entendí que hay una suerte de disciplina, hay una suerte de bondad que hay que proteger y que hay que hacer. Hoy por hoy Guatactiva tiene un tercer director, ¿verdad? Que tiene 20 años, que es producto del mismo proceso y de lo que está haciendo, que toma decisiones, y yo creo que son decisiones muy acertadas, y que son propias de su tiempo. Los alemanes le llaman el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, lo que quiere decir el tiempo. Es el espíritu del tiempo. Y creo de que muchos de los fracasos de largo plazo es que pensamos únicamente en el presente. Creo que el éxito de un proyecto de largo plazo, si el liberalismo quiere tener una oportunidad, si el liberalismo quiere existir, necesita reflexionar sobre de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va. Y eso requiere de liderazgos emergentes como establecidos. Y es un proyecto de 10, 15 años, Elena. Cualquier persona que se pare hoy y que diga, voy a armar un partido liberal hoy, va a fracasar. Todo proyecto político, toda reforma política, toda reforma social necesita, bueno, toda reforma y proyecto político profundo
establecido necesita de una masa crítica. Una masa crítica no se construye de un día para otro. De un día para otro puedes conseguir 1000 likes, 2000, Sí. 5000 likes. Puedes hacer un TikTok. Ujú. Pero el TikTok no quiere decir valores ni principios. Tampoco visiones de largo plazo, ni visiones de lo que el progreso significa. Entonces, independientemente de la coyuntura, que hoy pueden ser redes sociales, hace 300 años, 200 años era el periódico, ¿no? Era una innovación que nadie vio venir, ¿no? Nunca nadie había visto la capacidad de reproducir la misma información en muchos lugares de manera más o menos masiva. Sí. La forma cambia, pero el contenido no. Y creo que cuando pensamos en un proyecto a largo plazo, tenemos que dejar de depender de las formas y empezar a intentar entender los fondos y los objetivos. Sí, definitivamente que es la esencia, porque lo que, como vos decís, lo que es viral ahora, lo que lo que es un TikTok, lo que es un trend, o lo que es viral por demasiado una semana y luego se olvida. Y es, creo también la base sólida porque después no hay muchas veces ese compromiso a ver más hacia adelante y a picar piedra y a pertenecer. O sea, un proyecto de, como decir, de 15 años y quienes tenemos laborando en un tema más de 15 20 años, vemos los frutos mucho tiempo después. Pero la inmediatez es la que es difícil de pelear. Creo que más que la inmediatez es una visión clara. Sí. Es, creo que cuando el trabajo cuesta es porque no hay incentivos suficientes para disfrutarlo. El reto de un líder es entender que el trabajo no se disfruta por la meta, no es, no es una cultura de sacrificio, una cultura de alegría porque cada vez estamos más cerca de conseguirlo. Y ahí yo creo que es importante resaltar las características que ese tipo de liderazgos necesitan para que podamos avanzar conjuntamente hacia una visión más amplia de lo que queremos. Y de nuevo, lo que queremos no solamente los liberales, hay que pensar en un proyecto muchísimo más Ujú, amplio. Si estamos pensando en un país, no podemos excluir, no podemos discriminar, no podemos satanizar a quien piensa distinto. No podemos perseguir a quien piensa distinto. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que los liberales tenemos hoy. Entonces, esa gran visión debe no encontrar cómo aceptar, sino celebrar esas oportunidades de construir una visión en un mundo en el que yo pueda ser parte y pueda disfrutar también de ese tipo de mundo. ¿Verdad? Una visión liberal tampoco es algo radical, no es una visión, ¿verdad? Extrema, no es un comunismo, ¿verdad? No es un anarcocapitalismo tampoco, ¿verdad? No requiere de estos grandes sacrificios morales tampoco, no es una religión, ujú. es una realidad posible en donde se puede vivir mejor. ¿Cómo valorás o evaluás la tolerancia o la intolerancia en estos tiempos? Creo que la gran tolerancia o intolerancia no viene del otro, sino de cómo lo percibo. He lamentablemente presenciado, y esto es algo que yo decía el otro día en otra entrevista, y decía yo, hoy por hoy el buen ejemplo de lo que no se debe hacer son los políticos, ¿no? Los políticos en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, prefieren ser un meme antes
de sentarse y escuchar y platicar con la oposición política. Es decir, hoy por hoy el político prefiere dar risa que dar resultados, que dar argumentos incluso. Es una sociedad en donde el político, es decir, quien me va a representar desde una visión social, prefiere dar risa a sentarse con el que piensa distinto, representa una tremenda crisis de responsabilidad política y de madurez política. Sí, porque yo te escuchaba hablar de esto, de este tema, yo creo que vi esa entrevista cuando lo decías y me impresionó bastante porque es cierto. Y se prefiere también, Alan, usar el meme en contra de el otro, en lugar de sentarse en una mesa y debatir, porque cuando yo me siento en una mesa a debatir con alguien con el que no coincido, ni en formas ni en fondo, tengo que tener mis argumentos sólidos. Cualquier político, cualquier político que utilice la burla hacia otro o hacia sí mismo como recurso discursivo es un enemigo de la democracia, es un populista. Asimismo con la crítica. Una crítica constructiva, una crítica de debate la podemos entender. Ujú. Pero una crítica basada en likes y en difamación, que ojo, muchas veces la causa el mismo político. Son sus mismos net centers, sus mismos bots. Poco o nada tiene que ver con la democracia. A esos políticos se les debería prohibir la participación política. Ellos son una amenaza a la democracia, porque las amenazas en contra de la democracia no se limitan exclusivamente a la amenaza frontal o violenta, explícita en contra de una conversación o punto de vista. No es exclusivamente el autoritarismo, no es exclusivamente la arbitrariedad de la norma, es también la ridiculización de la norma. Porque la ridiculización de la norma quiere decir la ridiculización del ciudadano. Cuando el político está dispuesto a que se rían de sí mismo, está dispuesto a que se rían del votante. Y justamente esa era mi siguiente pregunta. Podemos evaluar esta situación que estás planteando como la forma en la que los políticos subestiman al votante, especialmente al votante joven, creyendo que usar los métodos de los memes, de lo viral, del TikTok, del bailecito, es lo que a los jóvenes les gustan y lo que los jóvenes están esperando. No lo subestiman, lo entienden perfectamente. Lo que necesitamos son jóvenes abiertamente más inteligentes, abiertamente más críticos, abiertamente más exigentes. Sí. Digámoslo así, usemos uno de los términos de los jóvenes. Votantes que no sean migajeros. Ujú. Estamos votantes que entiendan lo que valen, lo que vale su voto y lo que significa esa posibilidad de gobernarlos. Porque ese votante le está dando la posibilidad a ese político que decida las condiciones en las que ese joven va a intentar conseguir un trabajo, va a conseguir estudiar, formar una familia, comprar un apartamento, incluso enamorarse. Cuando un político está abiertamente en contra de los derechos de una minoría, como la minoría LGBTIQ+, te está diciendo que no puedes enamorarte, no puedes vivir una vida en libertad en presencia de él. Cuando un político te está diciendo que no vas a poder comprar un apartamento con su proyecto político y su visión política, te está diciendo que no sos parte de su visión política. Cuando un político te está diciendo que lo que prefiere es que se rían de él, te está diciendo
que está de acuerdo con que se rían de vos. Ese es el gran problema. Es un tema de respeto, es un tema de Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no de una manera formal. Es un tema de Estado de Derecho en el que todos nos entendemos como iguales y valemos todos, porque el político no vale más que el votante. Es más, el político depende del votante y muchas veces se nos olvida eso. Totalmente. Creo que hay como una separación, una dicotomía allí de que es como no estoy consciente de que mi voto es el que va a poner al político lo va a convertir en funcionario público. Y el político lo sabe muy bien y sabe cómo usar eso a favor suyo. Entonces, vamos unos pasos adelante. ¿Cómo cómo formar al joven de una manera tan sólida, o cómo se siente él al momento de entrar a un sistema que castiga la coherencia? Esto que estás hablando antes, porque muchos de ellos van a querer entrar al sistema, no quedarse como mero votante, sino ser parte, porque a veces solo desde adentro se pueden arreglar ciertas cosas. Dicen: "Yo, o sea, quiero entrar, quiero ser parte de esto, de parte de una forma", como dice el nombre de la organización, activa. ¿Cómo cómo ves ese reto de que pueda entrar a ser parte de ahí y soportar la presión de un sistema que castiga la coherencia y que le va a tocar ver de frente lo que tanto se ha criticado? Creo que son tres cuestiones. Uno es autoestima, el segundo es estrategia y el tercero es valor. Autoestima en el sentido que tú tienes que estar convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto. Yo estuve en una posición política en la que me tocó elegir entre quedarme o irme. Y los incentivos económicos, los incentivos locales eran suficientes como para quedarme. Pero mis valores no son negociables. Entonces, mi autoestima no me va a permitir sentirme digno de mí mismo si me estoy prestando a un discurso, a acciones, a visiones políticas que son completamente contrarias al mundo en el que yo quiero vivir. ¿Cierto? El segundo es estrategia, es entender en qué momento puedo organizar. Es que, Elena, vivimos en un país, en un continente, vivimos en un mundo en donde la cantidad de información y la diversificación de intereses es tan grande que en donde lograr construir minorías organizadas es una gran ventaja. Entonces, la estrategia de construir minorías organizadas de gente que crea como yo. Y cuando hablo que crea como yo, no estoy hablando de cuestiones físicas, raciales, sexuales, no estoy hablando de eso, estoy hablando de mis principios y valores. ¿Qué vamos a poner al centro? La transparencia, la verdad, la dignidad, la libertad. Cualquier cosa que esté en contra de eso no es aceptable. Me da igual si la raza que quieras, la fe que profesas, me da igual. Eso es ser un liberal. Pero es una estrategia, no se hace solo. Sí. Y tercero es justamente jugar hacia la conquista, pensar de nuevo, pensar en esa visión de largo plazo. Creo Nadie que quiere, nadie quiere ser un mártir. Y creo que no queremos un mártir. Queremos gente que sea capaz de triunfar sus batallas. Y esa crisis de liderazgo, Elena, alguien tan joven o algún joven podría hoy encontrar y entender la oportunidad que tiene enfrente. Convertirse en el líder de una generación no debería ser tomado a la ligera. nunca lo había visto desde este tema de la autoestima que mencionas, y es totalmente cierto.
creo que cuando no sabemos lo que valemos, no estamos conscientes de lo que podemos aportar y del valor, moral y que tiene esto histórico en coyuntura para nuestros países. Porque O aunque no lo sepamos, Elena, yo hace como 2 años tuve una conversación muy breve con el profesor Paqué. El profesor Paqué es, dicho sea de paso, el presidente, es el chairman de la Fundación Fregnama para la Libertad y es el chairman de la Internacional Liberal. Y él me preguntaba con su equipo, Alan, ¿cuál es la oferta liberal la oferta liberal de los liberales para Guatemala? Y mi respuesta fue, no sé, porque no sé si hay liberales, no sé si hay demócratas, no sé cómo pensamos. Entiendo que hay liberalismos, pero hoy por hoy una oferta política liberal conjunta no existe y creo que eso también requiere, y la autoestima requiere entender el momento histórico en el que estamos. Nuestros países, Elena, son muy primarios en términos político-electorales y democráticos, de desarrollo institucional republicano desde la óptica occidental. sí, No por eso yo no tengo el derecho, la capacidad de identificarme como un liberal. Verá, es la honestidad ideológica, la honestidad académica, la honestidad política. Hoy por hoy, y regreso al gran cáncer, Elena, hoy por hoy yo creo que uno de los grandes cánceres que tienen nuestros países son las elecciones. Tenemos políticos tan haraganes, Elena, que no están dispuestos ni siquiera a inventarse sus propios eslogans. Hagamos Honduras grande de nuevo, hagamos Make Guatemala Great Again. A Donald Trump le funcionan porque es una reflexión comunicacional de una visión política, de un proceso político-económico amenazado por las élites políticas en Estados Unidos. sí. Acá, pues no significa nada. Es una lógica de mensajes vacíos, una crisis de identidad. ¿Cierto? Este es como este amigo que hoy le gusta el CrossFit porque conoció a alguien que hace CrossFit, mañana verá, tiene una amiga que trabaja en Honduras y se consigue una novia hondureña, ¿verdad? Y que cada 2, 3 semanas consigue una identidad distinta que le dura, pues, lo máximo 2, 3 años, pero que no logra, ojo, decidir qué quiere, decidir qué es. Y en medio de esa crisis, yo creo de que la honestidad y que una honestidad liberal nos va a llevar a no otra cosa sino una conclusión en donde el liberalismo tiene por mucho una gran oportunidad en América Latina y especialmente en Centroamérica de convertirse en una posibilidad plausible de cambio y transformación. Ahora, ese liberalismo es un proyecto sui generis Ujú. que tenemos que tener la responsabilidad y el valor, que era lo que decía de los 3 puntos, la capacidad de dar ese paso al frente. ¿Cómo, cómo, cómo valoran los políticos establecidos esta opción? ¿Le tienen miedo? Creo que no la entienden. Eso, no le entienden, o no, y le tienen miedo porque no le entienden, porque si le entendieran, Pensemos que son restaurantes, son franquicias. Están ocupados en darle comida para que la gente esté satisfecha, no para que les guste. sí, Entonces la gente consume porque barato, porque te satisface, no porque te gusta. Ese es el gran reto. no Yo el se otro ha día escribía, educado ese paladar. pero no lo podemos educar. Elena, es que es trabajo de las élites establecidas y las élites emergentes que queremos hacer un cambio, entender la demanda, construir ofertas políticas que puedan satisfacer esa idea dentro de un marco teórico muchísimo más sofisticado. Es que no es culpa del votante. Yo no le puedo pedir a un pobre
Ya a ver, todos somos pobres, ¿verdad? Pero así como hay tipos de ricos y tipos de clases medias, habemos tipos de pobres en Centroamérica. Pero no le puedo pedir a alguien que no tiene para comer todos los días que vote por ideologías cuando se está muriendo de hambre. ¿Quién está haciendo mal su trabajo? ¿El ideólogo y el político, que está muy bien pagado, o la persona que tiene que jugarse de todos los días? Ahí hay un trabajo pendiente para el liberalismo. Tenemos que ir puerta a puerta, tenemos que arremangarnos la camisa y tenemos que dejar de hablar de las grandes condiciones políticas que van a cambiar una visión de largo plazo macro. Como liberales, regresemos a hablar del individuo, volvamos a hablar de las grandes necesidades y no hablemos de grandes necesidades como el Bitcoin, ¿verdad? O como escuelas maravillosas como nos prometieron en El Salvador, que poco o nada resuelven, que no son otra cosa sino un monumento, ¿verdad? Al anacronismo. Hablemos de la distribución de agua, de seguridad, hablemos de carreteras. Ahí hay un, ahí hay un proyecto político posible. Sí, es el tema de comunicación. Por un lado, creo que de parte del liberalismo, y siempre es un tema recurrente, el tema de comunicacional, de transmitir la idea, de centrarnos en las necesidades, Yo no pero creo que sea un tema de comunicación, creo que es un tema de identidad. Los liberales tenemos que dejar de jugar a querer ser elitistas. Tenemos que recordar el liberalismo, y esto me dijo Giancarlo Ibargüen, el rector de la Universidad Francisco Marroquín, cuando yo empecé la asociación de debates de la universidad, la primera asociación de debates en el país. Y me decía, Alan, el liberalismo triunfa porque es la ideología más noble. Es una ideología que promueve las clases medias. Le da al pobre mejores condiciones de vida de las que tendría en cualquier otra condición. Capitalismo funciona porque es noble. ujú, Entonces yo lo que creo es de que lo que tenemos que entender es regresar a ese espíritu de ese capitalismo, a ese espíritu de ese sistema de mercado, a ese espíritu de visión política liberal, en donde los liberales dejamos de pretender querer ser algo que no somos, ni algo en lo que no nos vamos a convertir, porque somos los liberales, los mayores promotores de la clase media en el mundo. Mejores condiciones de vida para los más pobres y que el pobre deje de ser pobre sin castigar la capacidad del rico por producir. Es una ventaja en la lógica y la visión del mundo que ninguna otra ideología te va a ofrecer. totalmente, porque enfrente tenemos a los que instrumentalizan la pobreza, a los que usan la pobreza como una No herramienta romanticemos la política. pobreza. Sí, Los liberales no romantizamos la pobreza. Los liberales no queremos ser pobres y queremos que la gente no sea pobre. No es romántico, no es correcto que la gente utilice la pobreza como un así es, instrumento político, es inmoral. así es. Yo no, cuando estaba más joven y miraba ciertas cosas, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? Ya más grande lo entendí. Ah, ok. Es que, y suena de una psicopatía, de una sociopatía, pero es así. Conviene más un pueblo con hambre porque es más fácil un voto con una bolsa de comida. Pero yo el otro día hablaba con alguien y le decía, a ver, es que a la gran masa que se romantiza y que utilizan en la pobreza, es muy fácil captar el voto,
pero ¿qué le van a ofrecer a la clase media? Esa es su masa más compleja de captar un voto. Yo no creo que Entonces, sea con fines democrático, digamos, yo no creo que tenga que ver con elecciones democrático-electorales, no creo que tenga que ver con ese tipo de fines. ujú, Yo creo de que todos estamos demasiado cómodos. Hay muy pocos que tienen mucho. Habemos muchos que tenemos muy poco. Y hay ujú, demasiados que no tienen nada. así es. Y nos asusta. Te comentaba el tema de un trabajo. La mayoría de gente no tiene la dignidad ni la capacidad de dejar un trabajo, aunque esté en contra de sus valores, porque le da miedo no encontrar otro trabajo. Pero cuando tú sabes que eres competitivo, educado, que has conseguido un trabajo en una semana, que verá, no, puedes decidir. Hay un mercado laboral versus un mercado de necesidad. Pero eso es consecuencia, ojo, no electoral, el electorado en el momento electoral se utiliza. Pero ahí no hay dignidad. Entonces, ¿por dónde empezamos? La Revolución Francesa, Elena, no triunfa hasta cuando las clases medias y la burguesía, la emergente clase media, bueno, no existen clases medias para ser históricamente accurate, y la burguesía no triunfa hasta que se involucra en la revolución. Antes de eso, hubo muchas expresiones del lumpen proletaria, de los más pobres, y no lograron ningún cambio. Es que estoy queriendo decir, son las élites emergentes y las clases medias, esta rotación de élites, la que tiene que entender la importancia de su participación político-social para la transformación de un país. Entonces, no es un tema de los más ricos. El más rico no va a querer dejar de ser, no va a querer volverse menos rico. Eso es natural. Y el pobre prefiere ser pobre y no morir y vivir de la miseria en lugar de rebelarse. Alguien decía el otro día, la moral es un privilegio de las clases medias. Entonces, quienes tenemos moral, deberíamos de comprender y combatir lo que no está bien. Creo que lastimosamente estos episodios tienen que terminar, porque si no nos acabamos el ancho de banda de YouTube y de Spotify, pero y con Alan podemos estar, es que de verdad con los invitados que vienen al podcast podemos hacer episodio A, B, C y seguirnos. Y lo vamos a ir cerrando para darle un segundo episodio porque viene un año electoral en Guatemala y creo que también ahí va a ser bastante interesante tener una conversación ya más cerca de este proceso para evaluar el comportamiento de la masa votante en Guatemala, que a mí siempre me ha parecido Guatemala interesantísima y te lo decía hace un par de semanas, el análisis del comportamiento electoral allá. Pero para ir cerrando, Alan, si alguien ve este episodio y tiene la idea de querer hacer algo, y siempre es la naturaleza del joven, de querer cambiar algo, es inquietud, ¿qué le dirías? Y que no se eche para atrás, ¿qué le dirías? Acérquese a Guateactiva, si es guatemalteco, y encuentre en el liberalismo un foro amplio en donde sin importar lo que se piensa se puede expresar. Y una vez tenga una visión y una voz crítica, decide, defienda lo que quiera. No hay nada más liberal que eso. No puedo dar otras recomendaciones porque no estoy muy al 100% de lo que los proyectos en Centroamérica ofrecen, pero sí puedo decir que busquen lugares como Guate Activa,
en donde lo que se busca es defender la libertad y el pensamiento, aún y cuando estamos o podrías estar en contra de lo que el otro piensa. Y creo de que hoy por hoy ese es el primer paso. Aprendan a ser tolerantes. La tolerancia, desde el griego, desde su madre concepción lingüística, quiere decir sufrir, aprender a sufrir, sufrir bien. Aprenda a sufrir lo que el otro piensa, aunque está en contra de lo que usted piensa. Eso yo creo que es una gran virtud en cualquier sociedad. Me encanta. Y nada, episodios como este, lo quiere seguir viendo, suscríbase al canal de YouTube, denos like, comparta el episodio, las buenas noticias se comparten. Vamos a dejar en los comentarios de YouTube, de Spotify, de nuestras redes sociales, las redes sociales de Guatactiva para que los puedan contactar. Y muchas gracias. Ustedes pueden ser parte del laboratorio, denos sus historias y nada, que estén bien. Hasta la Gracias, próxima. Elena. Un gusto. Gracias, Alan.